Buenas tardes, bienvenidos al seminario del Instituto de Ecología. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Jonathan Puente Rivera. El doctor Jonathan Puente Rivera es químico biólogo, parasitólogo de formación por la Universidad Autónoma de Guerrero. Hizo su doctorado en ciencias con la especialidad de infectómica y patogénesis molecular por el CIMBESTAB. Ha desempeñado investigación en mecanismos moleculares de enfermedades infecciosas provocados por parásitos como tricomonas. Además, ha realizado colaboraciones en investigación del papel de microRNAs involucrados en desarrollo de cáncer y su participación en resistencia a quimioterapia. También trabajó en la industria privada realizando o desarrollando kits de diagnóstico de enfermedades virales de importancia agrícola, del jitomate y la papaya. Ha publicado 12 artículos a la fecha y ha realizado 2 estancias postdoctorales, una de ellas en ciencias genómicas, estudiando los mecanismos de respuesta génica de tricomonas vaginalis en presencia de zinc y de cadmio. Y en los últimos 2 años estuvo realizando su estancia postdoctoral en el Instituto de Ecología con la doctora Rocío Cruz, trabajando en aspectos moleculares sobre los mecanismos moleculares de respuesta de raíces de Fagopirum esculentum al aluminio por medio de proteómica. Y es este trabajo el que nos va a presentar en estos momentos Jonathan. Antes de iniciar el seminario y antes de darle la palabra, les recuerdo que hay al final de la sesión habrá la ronda de preguntas en 2 modalidades. Ustedes pueden, si quieren preguntarle directamente, nada más levantan la mano para que se les habilite el micrófono. Y también lo pueden hacer a través del chat, donde me pueden enviar sus preguntas y yo las puedo leer. Entonces, sin más, pues le doy la bienvenida al doctor Puente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, doctora. Y pues, adelante. Gracias, doctora. Bueno. Okay. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a platicar un poquito acerca de los resultados parciales que obtuve dentro de mi estancia postdoctoral en el Instituto de Ecología, como ya les comentó la doctora. Bueno, primeramente, bueno, para comenzar, pues tuvimos ciertas dificultades durante el desarrollo de la parte de este proyecto de la estancia postdoctoral, debido a que, como ustedes saben, pues seguimos viviendo pues, la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, pues eso nos detuvo en muchos de los experimentos que hubiéramos querido realizar, pero pues aquí les presento una parte de lo que obtuvimos y pues que nos hubiera también gustado hacer, ¿no? En toda esta parte, pues que no pudimos concluir. Entonces, pues les presento lo que fue la obtención del proteoma parcial de Fagopirum esculentum mensch en presencia del aluminio. Entonces, primeramente, pues tendríamos que recordar cuál es o qué realizan los metales y los metaloides en las plantas, ¿no? Entonces, algunos metales desarrollan funciones importantes en la planta, ya que son importantes para que esta reacción, para que estas participen en reacciones metabólicas, y algunos de ellos pueden actuar como micronutrientes, ¿no? Tal es el caso de metales como el hierro, el cobalto, el zinc, que son necesarios para el desarrollo correcto de las plantas. Sin embargo, incluso estos metales que pueden ser esenciales o necesarios para las plantas, si las concentraciones de estos rebasan cierto umbral, pueden provocar efectos tóxicos para ellas. ¿Okay? Entonces, en este caso, estos metales dependerá de su concentración para que puedan ejercer un daño a las plantas. Y hay otros metales que son considerados fitotóxicos per se, que son los metales pesados,
¿no? Entonces consideran metales no esenciales, los cuales si la planta entra en contacto con ellos, pues pueden ser tóxicos de manera inmediata, ¿no? Y interfieren con varias vías de su metabolismo y su desarrollo, ¿no? Son metales que no se consideran esenciales. Y el otro caso, que es el aluminio, ¿ok? Este metal, pues es el de interés para la línea de investigación de la que yo formé parte. Entonces, este metal puede ejercer efectos nocivos para la planta, aunque también algunos reportes lo sugieren que puede ser importante en ciertas etapas del desarrollo de la misma, ¿no? Entonces el aluminio entra dentro de estos metales que pueden ser fitotóxicos. Y pues de manera reciente ha surgido un interés especial en la respuesta de las plantas hacia estos metales pesados y metaloides, principalmente en lo que se refiere a su acumulación y tolerancia de los mismos, ¿ok? Y estos mecanismos de acumulación y tolerancia de las plantas, pues son los que le permiten a estas sobrevivir en condiciones adversas, ¿ok? Pero para que la planta pueda lograr estos mecanismos de tolerancia e incluso de acumulación, pues se requieren de varios aspectos celulares de respuesta, ¿no? Dentro de estos, pues tenemos la activación de transcriptomas, la activación de vías de señalización, cambios en la célula vegetal en estas condiciones de estrés, y una vez que se conozca todo esto, pues se puede tener una aplicación biotecnológica y a la vez ecológica de estos eventos. Conociendo o estudiando estos mecanismos, pues podríamos incluso llegar a eventos de fitorremediación si es que logramos manipular cómo las plantas pueden acumular y tolerar esta clase de metales, ¿no? Sin embargo, la planta cuando entra en contacto con estos metales, pues también tiene respuesta que le permite tener estos dos mecanismos de acumulación y la tolerancia. De manera general, todos los metales pesados, pues, están en contacto, están en el suelo, pero entran en contacto con las raíces, pueden entrar a la célula por diferentes vías. Una vez que estos metales han entrado a la célula de la planta responde con proteínas que son capaces de quelar a estos metales, como son el caso de las metalotioneínas y las fitoquelatinas, que pueden quelar estos metales inmediatamente. Forman complejos de coordinación con ellas y son capaces de capturarlas. De esta manera, estos metales ya no podrían ejercer su efecto fitotóxico en el interior de la célula. También la célula de la planta puede responder mediante la producción de ácidos orgánicos que libera al exterior de la célula de la planta, y estos pueden formar también complejos con los metales, y estos pueden, una vez que se internalizan, llevarlos hacia vacuolas para que no tengan su efecto fitotóxico, ¿okay? Entonces, a grandes rasgos son algunos de los mecanismos por lo cual las plantas pueden ser tolerantes a estos metales, una vez que se encuentran con ellos en la rizósfera. Como les comentaba, dentro de estos metales puede haber los que son fitotóxicos por considerarse metales pesados. Recordemos, estos podrían ser el plomo, por ejemplo, y están otros que son los metales que, dependiendo la concentración o las condiciones del suelo, podrían también ser tóxicos. Uno de estos es el aluminio, en forma trivalente, ¿okay? El aluminio es el elemento metálico más abundante de la Tierra y es el tercero de todos los elementos Permítanme un momento.
Una disculpa, pues esto, ya sabemos que así es. Esta parte, bueno, les comentaba, el aluminio es uno de los elementos más abundantes que están en el planeta y es el tercero más abundante de todos los elementos terrestres que podemos encontrar. El aluminio es capaz de incorporarse principalmente en complejos que son orgánicos minerales y de esta forma se forman complejos no solubles como coloides. Las arcillas del tipo de los aluminosilicatos y los minerales, que son principalmente hidróxido de aluminio, no son dañinos para las plantas. Es importante mencionar eso, aunque en determinadas condiciones el aluminato, se ha demostrado, pues está aquí, puede afectar negativamente el crecimiento de las plantas. Un aspecto importante que hay que mencionar que es que a medida que el pH del suelo desciende por debajo de 5, estos compuestos son capaces de disolverse, ¿ok? Y al momento de estar en este pH, ahí es cuando se liberan estos cationes de aluminio mononucleares, ¿ok? Entonces, estos compuestos solubles ya pueden ser compuestos tóxicos para la planta. Entonces, de manera importante, la toxicidad del aluminio depende del pH del suelo, la estructura química y la concentración que esté presente de este. Una vez que el aluminio entra en contacto con las plantas, les decía, esto tiene que ser en suelos principalmente ácidos, pues tiene varios efectos sobre ellas. ¿Okay? Una de ellas es que disminuye la asimilación de agua y minerales por parte de las raíces, aumenta el estrés oxidativo y la peroxidación lipídica de las plantas, induce la formación de calosa, que es un mecanismo también de defensa de las plantas, y disminuye el crecimiento de las raíces, que es otro evento importante del aluminio en estas plantas. ¿Ok? Entonces, como les decía, cuando entra aluminio a las plantas, pues tiene varios efectos, inclusive en la parte superior de estas, ¿no? Como puede ser daño al DNA en células de las hojas o el tallo, y un efecto conocido, pues es la clorosis, un efecto que está indicando el daño del aluminio a las plantas, ¿no? También les comentaba que hay mecanismos de respuesta de la planta, uno de ellos es internalizar este aluminio o este exceso de aluminio en vacuolas, o bien la respuesta de las células de la mitocondria, que es la encargada de producir los ácidos orgánicos que se van a encargar de secuestrar al aluminio que esté presente para que pueda internalizarse y no le cause daño a las células de la planta. ¿Okay? Entonces, suelos con pH inferior a 5.5 se solubiliza en su forma trivalente el aluminio. Esta es la forma fitotóxica. Sin embargo, la planta también tiene mecanismos de tolerancia, que es una reducción en la absorción y la activación de los mecanismos internos de la planta. Y con estos permite que ésta sobreviva a estas condiciones de estrés. Pero también puede inducir la respuesta por estrés oxidativo, es otra cosa importante, y la acumulación de los metales. ¿Okay? Entonces, la tolerancia le permite a la planta mantener la homeostasis y la integridad celular. Esto porque es importante, porque permite que la planta siga manteniendo sus procesos fisiológicos y bioquímicos de manera óptima, aún en concentraciones de este metal. Y, por otro lado, permite que este aluminio no sea absorbido por la planta. Como vemos aquí en este experimento, hicieron con raíces de cebada y una alta concentración de aluminio, pues vemos que el aluminio está acumulado principalmente en la punta de las raíces, están por acá, y de esta manera pues es un mecanismo de defensa de la planta. A su vez, se ve también que este aluminio es capaz de inducir especies reactivas del oxígeno y se ha encontrado que también la presencia de este metal induce cambios en la expresión génica global de la planta.
¿ok? Entonces, las plantas que se han adaptado a estos tipos de suelos ácidos presentan mecanismos de exclusión externa y de tolerancia interna a este metal. ¿Sí? Pero los mecanismos de tolerancia y de toxificación, bueno, pues tenemos cuando el aluminio ya está dentro de la célula, pues todos los mecanismos que ya les había mencionado previamente, pues entran y forman y depositan a este aluminio en las vacuolas, ¿no? Les comentaba, en la mitocondria se forman a partir del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, pues los ácidos orgánicos que forman compuestos o complejos con estas plantas y de esta manera se van depositando, ¿no? Entonces es mecanismo de tolerancia y mecanismo de exclusión, pues es la formación de estos complejos de ácidos orgánicos que también pueden encontrarse al aluminio dentro de la célula, pues lo liberan al suelo y de esta manera ya van quelando a los metales, en este caso el aluminio, incluso antes de que llegue a la célula. Y en el interior, pues van pasando el aluminio va pasando por la vacuola hasta finalmente, o bueno, se plantean algunos casos que puede llegar al xilema y de esta manera ser excluido Jonathan, mediante otros mecanismos. ¿Sí? perdón, parece que no se están cambiando las diapositivas. Ok. A ver, no sé, y no vemos el cursor que está. Comparto de nuevo. ¿Sí lo ven ahora? ¿Ya hay cambio? Sí, ahora sí ya. Ok. No sé en cuál se quedaron. ¿O cuál fue la última que se habrá visto? ¿Esta? No, estas no se vieron. Ok. ¿Tampoco está? No sé, te quedaste casi en la segunda, yo creo. La segunda. Ahí, aquí, en esta, en En esta. esta. Ok. No, esta no se Entonces, vio. esta no se vio. Bueno, No. les comento de nuevo. El aluminio tiene varios efectos en las plantas una vez que entran en contacto con ellas, que puede ser desde la disminución en la asimilación de minerales y agua, un aumento en el estrés oxidativo y la peroxidación de lípidos, hay una formación de callosa en respuesta y una disminución en el crecimiento de las raíces. ¿Okay? También les comentaba que en las raíces la célula pues responde manteniendo al aluminio en vacuolas y por la producción de ácidos orgánicos a partir de vías metabólicas como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿no? Y si el aluminio llega a pasar de la raíz, pues tiene algunos efectos como son el daño al DNA o la clorosis de las hojas, ¿no? Entonces, pero las plantas que logran adaptarse a estos suelos ácidos, pues han desarrollado mecanismos de tolerancia, ¿no? Los mecanismos de tolerancia les permiten sobrevivir en estas condiciones de estrés y les permiten mantener la homeostasis y la integridad celular. Esto es importante porque coordina los procesos fisiológicos y bioquímicos, ¿no? Además, mantienen o estimulan que la mayor cantidad de aluminio se quede solamente en las raíces, ¿no? Como les muestro acá en esta imagen, este experimento que se hizo con raíces de cebada y esta concentración elevada de aluminio, como el aluminio se mantiene principalmente en la punta de las raíces, esto lo vieron mediante tinciones, como el eriocromocianina o la tinción de Morin, donde ven que el aluminio se queda en las puntas e incluso pues no se internaliza completamente, ¿no? Además que se da un aumento en la formación de especies reactivas del oxígeno. Sin embargo, la presencia del aluminio en las raíces pues también induce cambios en la expresión génica global de muchos genes que tienen que estar involucrados con esta respuesta, ¿no? Entonces, hay mecanismos que son el de tolerancia y de toxificación, y el otro es el mecanismo de exclusión. El mecanismo de exclusión es la formación o la síntesis de los ácidos orgánicos, los cuales pasan al suelo, forman complejos con los metales, aluminio, para que estos puedan pasar y una vez estando en la célula, pues puedan irse directamente a las vacuolas. ¿Okay? Entonces, y una vez en las vacuolas, pues algunos de ellos pues, se hipotetiza que pueden pasar hacia el xilema de la planta.
o ser excluidos incluso en otras partes de la planta, ¿no? Como serían las partes aéreas, serían las hojas. Entonces les comentaba, las raíces tienen algunos mecanismos como son la secreción de ácidos orgánicos, forman el complejo y después estos complejos pueden internalizarse y depositarse en vacuolas, ¿no? El aluminio también puede pasar de manera directa, aunque si ese es el caso, pues puede haber mecanismos de flujo de ¿no? De entrada y salida de manera a través de transportadores. Otro efecto del aluminio pues es la metilación de la pectina que esté presente en estas raíces. Y toda esta forma, todos estos mecanismos son los que emplea la planta para tratar de controlar el aluminio que esté de manera exógena en las raíces, ¿no? También en el suelo. Y ya mecanismos internos, pues tiene que ver ya con el paso de estos complejos orgánicos con los metales a través de las vacuolas, ¿no? Para que eso ocurra, pues tiene que haber un mecanismo que se conoce como distribución, donde entre el aluminio puede entrar de manera directa, pero en el interior de la célula también están presentes los ácidos orgánicos. Cuando forman el complejo, estos complejos orgánicos con el aluminio necesitan otros transportadores para que puedan pasar hacia el xilema, ¿no? Y el xilema, por ejemplo, en otros organelos de la planta, pues pueden también formarse, internalizarse en vacuolas, ¿no? Parecido a este esquema donde les mostraba que si el metal es capaz de introducirse de manera directa en la célula, pues se encuentran los ácidos orgánicos que pueden ser secretados o estar en el interior de la célula. Y para pasar al xilema, pues requieren de transportadores, ¿no? Para pasar a estructuras superiores de la planta, o estructura aérea, como podría ser la hoja. ¿Okay? Entonces, recientemente ha habido mucho interés por ver cuáles son los genes que están implicados en la tolerancia al aluminio, ¿no? En muchas plantas de especies se han visto diferentes funciones y dentro de estas plantas pues tenemos que de las que se encontró, pues fue de Phagopyrum, ¿no? Y de estos se encontró que se utilizan transportadores del tipo de ABC, como es el caso de STAR 1, y que las funciones de pues pueden ser que afecta el metabolismo de la hemicelulosa de la pared celular. ¿Okay? Entonces, encontrar o estudiar los genes de respuesta al aluminio en Phagopyrum, pues fue del interés por realizar este trabajo, ¿no? Entonces, como a manera de resumen de lo que puede estar haciendo el aluminio en las plantas, pues bueno, tenemos los efectos tóxicos, inhibición de crecimiento de raíz, de asimilación de agua, puede modificar el citoesqueleto, peroxidación de lípidos, etcétera, ¿no? Tiene mecanismos de exclusión, de tolerancia mediante exclusión, que pueden ser los que ya les había mencionado en el cuadro anterior, cambios en el pH en la rizósfera, propiedades de la pared celular y otros elementos como puede ser la secreción de las moléculas orgánicas y de estructuras que no permiten el paso de estas, ¿no? Y ya mecanismos de tolerancia interna, pues están la quelación en el mismo citoplasma, transportadores, la compartimelización, su presencia en vacuolas, hay que mandarlas a las vacuolas, y un cambio en el metabolismo del DNA y de la planta, tratar de aliviar el metabolismo tóxico de estas, ¿no? Ahora bien, ya enfocándonos principalmente en Phagopyrum, pues, ¿qué es el Phagopyrum sculentum? No es una planta dicotiledónea de la familia de la Polygonaceae. Es conocida como el trigo sarraceno o el alforfón. Es de importancia agrícola, comercial, porque con ellas se obtienen materia prima para desarrollar varios alimentos. Es una planta que se considera tolerante y acumuladora de aluminio. Sin embargo, esta planta es sensible al aluminio en etapas tempranas del desarrollo, esto es en los primeros 5 días.
con efectos tóxicos como pueden ser la inhibición del crecimiento de la raíz. ¿Okay? Esto se empezó a observar en el grupo de la doctora Rocio Cruz, con los ensayos con funciones vitales, donde se veía que la raíz sufría los efectos tóxicos del aluminio una vez que en etapas tempranas de su desarrollo. Entonces, al tener esto, pues nuestra idea en esta parte del proyecto de la estancia postdoctoral, pues era el estudiar estos mecanismos que podían estar mediando la tolerancia al aluminio. ¿Okay? Una de las formas que podría Fagopiron estar modulando esta respuesta, pues es mediante la expresión de factores de transcripción, su expresión y su activación. Por ejemplo, hay uno que es clave, que es la proteína STOP y proteínas de respuesta a metales. ¿Okay? También al grupo de la doctora pues ha encontrado que fitohormonas como el ácido abscísico podría estar modulando la expresión y activación de este factor de transcripción STOP1. STOP1 tiene varias funciones en la célula, que ahorita las vamos a ver, se los voy a mostrar, pero puedo adelantar que una de ellas es inducir el aumento de calcio citosólico y aumentar el calcio intracelular, o los niveles de calcio intracelular, pues traen todo tipo de respuestas celulares de varias proteínas, ¿no? Entonces esto tendría un impacto en su respuesta y el crecimiento en respuesta a este metal. ¿Ok? Entonces lo que queríamos, o bueno, lo que hicimos en este proyecto, pues primeramente fue encontrar el perfil proteico de raíces de Fagopiron esculento, ¿no? Entonces para esto tuvimos plántulas que se trataron durante 24 y 48 horas con cloruro de aluminio, 50 micromolar de manera exógena. Se realizó un extracto proteico y se realizó una electroforesis en una dimensión. Esto para obtener el perfil total de las proteínas que estaban en las raíces de Fagopiron esculento. Esto es importante fue importante para nosotros porque nos permitió conocer que las proteínas podían, o más bien no había cambios que pudieran interferirnos posteriormente en nuestro trabajo. Entonces, pues con la obtención de estos perfiles, pues estamos demostrando que podíamos hacer ensayos posteriores una vez con estos, ¿no? ¿Qué ensayos posteriores? Bueno, pues incluso tratar de identificar las proteínas que estuvieran siendo modificadas por la presencia del aluminio en experimentos posteriores, ¿no? Entonces, aquí obtuvimos el perfil proteico de las raíces de Fagopiron. ¿Por qué eran importantes? Bueno, también este perfil era importante porque nos permitía identificar si algunas de estas proteínas podrían estar fosforiladas en una primera instancia. ¿Okay? Y si estaban fosforiladas, pues tendría que ver con mecanismos de regulación a nivel de vías de señalización, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, también obtener las proteínas, pues nos permitiría más adelante obtener perfiles mediante electroforesis bidimensional que nos permitieran ver si había una expresión diferencial de proteínas en diferentes condiciones de tratamiento, ¿no? Entonces probamos varias técnicas de extracción, pero al final nos quedamos con la que tuviera el máximo rendimiento, ¿no? Pues, ¿cuál era la idea de ver esto? Bueno, primeramente, como les comentaba, STOP1 es un mecanismo de regulación que tiene que ver con la respuesta al crecimiento de las raíces, ¿no? Entonces, nuestra idea era identificar si el estrés por aluminio podía iniciar una respuesta de activación que se iba a comprobar o refutar que si era por fosforilación, creo que todo giraba alrededor de ese factor de transcripción. STOP1. Entonces, por todas las respuestas que podía tener. Incluso la otra parte que nos quedó pendiente del proyecto por realizar, pero que teníamos también interés, era la correlación entre el estrés por aluminio y la inducción de fitohormonas como era el ácido abscísico. Entonces, queríamos ver
sí había una relación directa entre este estrés por aluminio, que sabíamos que, o bueno, que se especulaba que podría activar mecanismos de fosforilación, y a su vez ABA, la presencia de ABA exógeno, ver si también podría estar regulando de alguna manera a STOP. ¿Okay? Y de esta manera ver qué genes estaban expresando o como mecanismo de tolerancia al aluminio, o, y más importante, o bueno, de más, no más importante, sino de interés principal, ver qué proteínas estaban participando directamente. O sea, hay una correlación entre estas dos. Entonces, para eso, pues hicimos los ensayos de electroforesis bidimensional con proteínas de Fagopirum esculento, ¿no? Entonces, ¿qué utilizamos? Bueno, 30 plántulas tratadas con cloruro de calcio, 0.5 milimolar. Las tuvimos en crecimiento. Y para cuando las que obtuvimos a las raíces, pues tomamos 1 centímetro de estas y se les realizó la extracción de proteínas en las dos condiciones, control y con 50 micromolar de cloruro de aluminio. Entonces, control y en presencia de aluminio, solubilizamos las proteínas, las pusimos en tiras de isoelectroenfoque para separar a la mezcla de proteínas de acuerdo a su punto isoeléctrico, para después llevarlas a una segunda dimensión en geles de poliacrilamida. ¿Okay? Entonces, de esta manera tendríamos las imágenes de las dos condiciones, control de aluminio, y la idea era a tener acercamientos proteómicos para identificar qué proteínas estaban expresadas diferencialmente, ¿no? Entonces era la idea que no llegamos hasta esta parte, pues fue cortar los spots donde tenían las proteoformas de interés, llevarlas a espectrometría de masas e identificar qué proteínas estaban expresadas diferencialmente, ¿okay? De manera positiva o de manera negativa. Bueno, ¿y qué obtuvimos? Tuvimos un proteoma parcial porque justo en la etapa de estandarización total de esta técnica, pues fue cuando se vino todo esto que ya conocemos y pues ya prácticamente fue muy complicado obtener resultados a partir de aquí. Solamente lo que identificamos fue las proteoformas, que eran las que estaban en condiciones de control y condiciones de aluminio. Estas que les muestro en los recuadros punteados color blanco son las proteínas que se mantuvieron en las dos condiciones, control y aluminio. Esas, por ejemplo, que están entre el rango de 50 y 75 kilodaltones, otras que estaban en el rango de 37 kilodaltones y otras en el rango de 25 kilodaltones. Pues, estas proteínas, al hacer los experimentos, pues vimos que eran más o menos conservadas en las dos condiciones, ¿okay? Las cuales pues podrían sugerir que son proteínas que podríamos usar como un control de expresión, debido a que no presentaban cambios en las dos condiciones. Y en los recuadros punteados de color azul, entre azul y negro, son todas las proteínas que presentaban una expresión diferencial. Vean, aquí en control van del rango desde los 20 hasta los 50 kilodaltones en toda esta región, proteínas de interés. Y en aluminio, otras de entre el rango de los 50 a 75 y de los 20 a los 35. ¿Okay? De manera interesante, pues estas proteínas, de haberlas identificado, pues nos habríamos dado una idea de más o menos de cómo podrían estarse comportando. Y si tenían alguna participación en vía de señalización o si pertenecían a otra clase de proteínas. Entonces, pues esta es la única parte que nos quedamos aquí del proteoma. No pudimos ya identificar estas proteínas, no porque no quisiéramos, no habían ningún servicio tenía factibilidad de realizarlo. Todos los lugares donde fuimos, pues no tenían espacio, prioridad eran los estudiantes de la propia universidad o instituto, entonces pues fue complicado. Entonces no logramos caracterizar
a qué pertenecían esas proteínas que podían expresarse diferencialmente en una u otra condición. Si lo hubiéramos obtenido, pues era la forma de empezar a construir el mapa de las vías de señalización que pudieran estar regulando esa presencia de aluminio, ¿no? Entonces, la segunda parte, pues, era ver si podíamos obtener perfiles de fosforilación mediante igualmente de las raíces. Entonces, igualmente tomamos las raíces de Fagopirum, tomamos 1 centímetro de estas raíces y le hicimos una tinción específica para fosfoproteínas. Esto es con el kit comercial de ProcuDiamond. Entonces, la metodología prácticamente es hacer un gel con condiciones que permitieran mantener a las proteínas en su estado de fosforilación. Principalmente hay que agregarle inhibidor de fosfatasas a los extractos. Y una vez obtenidos estos extractos, pues se corren en una electroforesis unidimensional. En este caso fue primeramente, y se hacen los procedimientos de tinción que vienen en las instrucciones del reactivo, ¿no? Importante para ver estos eventos de fosforilación, pues es leerlos en un equipo adecuado, ¿no? Que permitiera detectar si hay presencia del reactivo unido a las proteínas. Entonces, para eso se hace en un escáner a determinada longitud de onda, para que podamos ver si las proteínas fosforiladas están presentes en la muestra, ¿no? Entonces, ¿qué logramos hacer? Pues solamente el perfil de fosforilación de proteínas en una dimensión a las 24 y 48 horas. Entonces, las proteínas, de manera interesante, a las 24 horas en el control, pues se observa un mayor perfil de fosforilación de proteínas que en presencia de aluminio. Y igualmente a las 48 horas se observó una mayor fosforilación o una mayor intensidad en la fluorescencia de las proteínas en condición control que en condición de aluminio. ¿Okay? Entonces, esto fue interesante porque pues, nosotros esperábamos lo contrario, esperábamos mayor fosforilación de proteínas en concentración de aluminio, e incluso pues que fuera mayor esta fosforilación a las 48 horas. Sin embargo, pues después revisando la diferente literatura, pues vemos que los eventos de fosforilación de proteínas pues están mediados por las proteínas sinasas y fosfatasas, ¿no? Y estos eventos generalmente, cuando son de tipo dependientes de estímulo o dependientes de dosis, pues son eventos muy cortos. Entonces nos planteamos después, igualmente antes de que pasara todo esto, pues disminuir los tiempos para ver si este comportamiento era normal o era real o era un comportamiento de tipo de artefacto, ¿no? Entonces, ha sido la mejor forma de comprobarlo hubiera sido usar tiempos más cortos y de esta manera empezar a observar el perfil antes de las 24 horas, ¿no? Entonces, en el momento que se hagan los ensayos de fosforilación, pues se podrían resolver preguntas que no logramos en este caso por resolverlas, ¿no? ¿Qué proteínas son estas? ¿Cuáles están fosforiladas? Y si una proteína está fosforilada, pues obviamente tiene el efecto de otras dos, que son las sinasas y las fosfatasas. Entonces, de ahí venía todo el estudio de estas proteínas para identificar cuáles pueden ser. Y si estaban participando en vías de señalización, pues obviamente qué proteínas son las que están regulando estas proteínas ya fosforiladas. ¿Sí? Entonces, la idea general era pues tratar de encontrar toda la vía que estuviera presente, o las principales proteínas que estuvieran presentes en esa vía de señalización, tratar de desmenuzarla a partir de lo que hubiéramos obtenido, pero pues sin embargo no fue posible de manera completa o de manera concluyente, ¿no? Entonces los factores de transcripción pues ya están plenamente caracterizados, algunos de tolerancia y de respuesta al aluminio, ¿no?
Pues son varias categorías, se han estudiado en diferentes especies de plantas y todas tienen diferentes funciones. Entonces lo que queríamos hacer era aportar un poco más a esta información. Desmenuzar la vía, de qué manera, quién activa Stop 1, que era parte de lo que estaba en esta diapositiva, o sea, quién está regulando Stop 1. Antes de que Stop 1 ejerza todas sus funciones para llegar al mantenimiento de la raíz, pues quién está regulando, quién está participando en estos eventos, ¿no? Entonces, como les comentaba, pues también teníamos la idea de utilizar el ácido abscísico en conjunto con el aluminio para ver qué respuesta tenía. Entonces, era un proyecto que sin duda tenía muchísimas cosas muy interesantes que podríamos que podríamos haber resuelto, ¿no? O intentar, cuando menos, o sentar las bases de la pregunta, de cómo qué estaba haciendo Stop 1 en esa parte. No se sabe, por ejemplo, qué tipo de receptor específico podría ser para Fagopirum, qué vías estaban activando. Esperamos encontrar seguramente algunas vías relacionadas con las sinases activadas por mitógeno, dependiendo del tipo de receptor que estuviera o transportador que estuviera sensando la presencia del aluminio. Porque se ha encontrado que podría las cascadas de las MAP sinases pues, estar activando Stop 1. ¿No? Stop 1 ya ejerce todas las funciones celulares que son conocidas para él, ¿no? Incluyendo pues de que ya se ha caracterizado en Fagopirum, ¿no? Como son el ALS3, que podría estar participando, sí podría estar también participando en la exclusión del aluminio. Incluso las de señalización, pues tienen que ver mucho con la presencia de calcio, ¿no? Entonces, también identificarse que la participación del calcio, que puede activar transportadores como son los del malato, pues ver si también estaban o tenían participación en esta. Entonces las vías de señalización son importantes para mantener todo esto. Y lo importante era que el aluminio pues estaba participando en muchas de estas vías, ¿no? La de inducción de la especie reactiva del oxígeno, pues esa ya estaba, se ha demostrado que sí puede inducir este aumento en estas especies, pero lo que no se ha caracterizado completamente en Fagopirum, pues era esto, ¿no? Todas las respuestas. Si podría el aluminio, si se hipotetiza que puede estar inhibiendo la función de la fosfolipasa C, si se inhibe la fosfolipasa C, pues no se obtienen los compuestos, ¿no? El inositol 3-fosfato y el diacilglicerol, y todas estas tienen que ver con vías de señalización que podían estar involucradas en respuesta metabólica en la exudación de los ácidos orgánicos, ¿no? Pues igualmente las mapsinasas en respuesta metabólica, y esta respuesta metabólica tiene que ver con homeostasis de calcio, y la homeostasis de calcio tiene que ver directamente con la expresión de ciclinas, la regulación de expresión génica y síntesis del DNA. Entonces, pues era todo esto. Vean. Si el complejo de aluminio con los ácidos orgánicos al entrar, pues también estaba de cierta manera bloqueando que el inositol 3-fosfato, pues es el mensajero que le dice a la célula que tiene que liberar calcio de sus reservas, ¿no? Entonces, toda esta parte, pues era lo que queríamos estudiar. Incluso habría puertas más recientes, ¿no? Como son la participación también de los microRNAs, que también ya se han encontrado que tienen muchas funciones en plantas. La señalización por hormonas, que ya les había comentado también, que vamos a ver si había un efecto sinérgico con el ácido abscísico y esto, activar estos factores de transcripción y qué podrían estar regulando, ¿no? Entonces, vean, las metalotioneínas y las fitoquelatinas también ya se ha encontrado recientemente que pueden ser reguladas por microRNAs. Entonces, eran todos los aspectos que nos hubiera gustado tener para este proyecto, ¿no? Bueno, ¿qué concluimos de la parte de este trabajo? Pues los mecanismos de tolerancia de la planta involucran complejos o procesos muy coordinados, fisiológicos y bioquímicos, cambios en la expresión génica y cambios en la dinámica celular, ¿no? Principalmente vías de señalización. Entonces,
por ese motivo, pues sigo colaborando con la doctora. Vamos a tratar de sacar una revisión de todos estos mecanismos que les había comentado, enfocada principalmente a los mecanismos de tolerancia y de acumulación, y qué respuesta de la planta podría tener mediante eventos de fosforilación, principalmente. La fosforilación de fosforilación. Bueno, identificar estos mecanismos era la parte central del proyecto, pero, pues, como ya les comenté, solo logramos la estandarización de la metodología de electroforesis bidimensional. Identificamos las plotioformas que pueden estar reguladas diferencialmente por aluminio. Es importante porque si se quiere continuar con este proyecto, pues ya no vamos a partir de cero, ¿no? Ya tenemos la metodología, la forma en que se puede realizar, y eso nos va a ayudar a no perder tanto tiempo en esta parte que fue principal de la estandarización, ¿no? Vimos que el reactivo para fosforilación se puede utilizar sin problemas en Fagopirum, entonces se pueden utilizar también para genes bidimensionales. Entonces, pues concluimos que pues dejamos las bases para que este proyecto, si quiere continuar, pues ya se encamine más rápido a obtener resultados, ¿no? ¿Qué se derivó de este proyecto? Pues se participó en los proyectos de la doctora Rocío Cruz, de los proyectos, el proyecto de problemas nacionales de CONACYT. También colaboramos en una revisión bibliográfica sobre métodos de inoculación de hongos micorrízicos, que tiene que ver más con temas de restauración ecológica. Actualmente ese artículo se encuentra en revisión y pues logramos sacar una revisión de todos los metales y metaloides y su implicación de toxicidad en plantas, ¿no? Entonces, eso lo publicamos este año. Y pues no me queda más que agradecerles al Instituto de Ecología primeramente y a la Universidad Nacional Autónoma de México por la oportunidad de haber colaborado mediante una estancia postdoctoral. A la Dirección General de Asuntos de Personal Académico, pues me permitió otorgar esta beca. Al personal administrativo y académico del Instituto de Ecología, siempre fueron muy atentos a cualquier solicitud, cualquier ayuda que les solicité. Pues a mis compañeras del Laboratorio de Alelopatía, del Departamento de Ecología, Verónica, Jocelyn, Mora, Saray, Águeda. Si se me pasa a alguien, pues no se preocupe. Y principalmente y sobre todo a la doctora Rocío Cruz Ortega, porque me permitió colaborar con ella en su laboratorio. Y aprendí muchas cosas. Como habrán visto en la reseña que dijo la doctora, pues no soy principalmente del aspectos de plantas, pero me gustó mucho esta experiencia, fue muy enriquecedora para mí, aprendí cosas que no tenía conocimiento, y pues solo me queda agradecerle a la doctora su apoyo y por haberme permitido colaborar con ella en su laboratorio.